Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a las noticias en esta jornada en que lamentablemente tenemos, como le alcanzamos a comentar anoche, un nuevo caso que causa dolor, causa rabia y que alerta una vez más a la ciudadanía. Se mantiene en caso de alerta a las policías porque el presunto autor del femicidio de esta joven madre tiene solo 17 años. Bueno, él está prófugo. Según la indagatoria, luego de causarle la muerte utilizando un arma cortopunzante y un plástico, este sujeto huyó, pero se llevó a sus hijos. Ahora lo buscan en todo el país. Sus vecinos la conocían como Beba. La recuerdan como una joven amable, trabajadora y preocupada. Vivía atenta por el bienestar de su hijo, un niño de solo 2 años. De él, hasta ahora, no se sabe nada. La investigación apunta a que el jueves pasado, día pic del temporal, fue la última vez que se vio a Beba. Fue aquí, en este cité de calle Juárez Corta de Recoleta. Arrendaba una habitación junto a su pareja. Según la comunidad, un hombre de unos 25 años. Lo veían tranquilo, pero solo puertas afuera, porque en la intimidad su conducta cambiaba, aseguran. Incluso una vez estaba durmiendo y la muchacha me pegó el grito y yo bajé corriendo y él estaba pegando y con un cuchillo le dije, deje eso, mire, piense en el bebé. Cuentan que el jueves tuvieron una fuerte discusión. De ahí no supieron más de ellos. Eso hasta 5 días después, porque este martes en la tarde la dueña del cité, con preocupación, entró a la pieza. Yo saqué la frazada que estaba ahí doblada y saqué otra frazada así. Y en ese momento que saqué la frazada, su cuerpo tapado con otra frazada más. Al verla sin vida, de inmediato llamó a las policías, quienes en los peritajes le encontraron heridas y lesiones atribuibles a terceros. Es encontrada al interior de este inmueble con heridas cortopunzantes en su cuerpo y lamentablemente con un vínculo alrededor de su cuello, que serían el mecanismo de muerte. El principal sospechoso, su pareja, está inubicable. Se habría llevado al niño que tenían en común, el de 2 años, también a otra hija de él, de 11. Hay indicios que indicaría que habría sacado ropas del inmueble u otros elementos y en estos momentos estamos ubicados como institución a tratar de ubicar a este hombre y poder de alguna otra forma establecer también cómo está el estado de salud de estos 2 menores que convivían junto con esta pareja sentimental. Los vecinos dicen que Beba, quien tenía solo 17 años, era el puntal de la familia. Trabajaba en La Vega. Denuncian que él era un hombre celoso, un consumidor frecuente de droga y que a la joven la agredía en forma frecuente. No, sí, había bastante. Esto le dijimos varias veces, pero ella no quiso agarrar consejo. Entonces, lamentablemente, mire lo que pasó. Pero yo a ella le dije, ya no permitas que él entre más acá, por favor, le dije, Beba. Llevaban solo 4 meses en Chile, vienen de Venezuela. Este caso sería el femicidio número 23 en lo que va de este año. Se activó el circuito intersectorial de femicidios para poner a disposición de los familiares de la víctima todas las prestaciones que como Estado y como institución ponemos a disposición. El presunto autor de femicidio está prófugo. La PDI concentra sus esfuerzos en ubicarlo y por sobre todas las cosas a los niños que estarían con él. El cuerpo de Beba, joven madre venezolana, está en el servicio médico legal. Sus familiares no estarían en Chile. Presta atención a lo siguiente, un fin de semana de 4 días podría tener las fiestas patrias si es que el gobierno acoge la solicitud de un grupo de parlamentarios de patrocinar un proyecto para declarar feriado también el día viernes 16. La iniciativa es celebrada por quienes quieren estar, por supuesto, en estas fiestas largas, pero es blanco también de cuestionamientos desde los analistas económicos. Algunos cuentan los días. Yo hace rato ya lo estoy contando, aquí lo tengo cuenta regresiva. Otros ya sienten el olor asado y la fiesta. Claro que estamos esperando el 18 porque después de 3 años que nos den un poquito de recreo. Aun cuando faltan más de 2 meses, los chilenos tienen marcado en el calendario los días de fiestas patrias, aunque ojo, ahora podría sumarse otro. Brindo por los señores diputados que entregaron esta alegría. 16 de septiembre feriado es todo lo que la gente quería.
Ahora le toca al presidente apoyar este proyecto de resolución porque será una felicidad para toda la nación. Con valla incluida, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que tiene como objetivo solicitarle al presidente de la República que presente un proyecto de ley que declare feriado el viernes 16 de septiembre. Corresponde que podamos tener ya un día más para poder disfrutar. No, yo lo encuentro que está bien. La gente no tiene dinero, o sea, que se van a endeudar para seguir gastando. Me parece una buena alternativa. División entre los chilenos para una iniciativa que quienes la impulsan desde el Parlamento aseguran tiene como finalidad otorgar más descanso y también ayudar al turismo, un sector que recibe la idea con los brazos abiertos. Es una oportunidad en que los chilenos se desplazan a lo largo de todo el país, generándole demanda a todos los destinos y regiones, desde Arica a Magallanes. Es una oportunidad en la línea de la reactivación turística que tanto requiere nuestra industria. Sin embargo, desde el punto de vista económico, no todos ven con buenos ojos incluir un día feriado, ya que las proyecciones son de que en septiembre el IMASEC esté en números rojos. Justamente como la antesala a la recesión que se aproxima para nuestro país. Un día feriado resta justamente 0,4 décimas del IMASEC y tiene un costo para el país de entre 120 y 140 millones de dólares que se dejan de producir. Argumentos a favor y en contra que se repiten en el Congreso. Me parece una alternativa que es interesante, considerando sobre todo que hay una costumbre, una tradición de contar con 4 días festivos, las fiestas patrias. Yo no estoy de acuerdo con el feriado el 16 de septiembre. Yo creo que es hora de que tengamos que trabajar en este país, ¿cierto?, cada día para poder levantar a Chile y los chilenos. Estamos analizándolo en conjunto con el gobierno, en una primera evaluación muy positiva en el sector turismo, pero hay que ver cómo esto también impacta en otras áreas de la empleabilidad. Pero esta decisión no solo estaría en las manos del presidente Gabriel Boric. El contexto sanitario aún no es el mejor y desde el gobierno no descartan que para esa fecha las condiciones de la pandemia no sean aptas. La capacidad que tenemos de avisorar qué es lo que va a ocurrir en septiembre no es posible. Hay brote en Europa, que es BA4, BA5 sobre todo. Cuando ocurren cosas en Europa, pueden ocurrir en el hemisferio sur. Es la incertidumbre para una celebración en la que aún no se definen los días, ni tampoco si se harán o no algunas fondas. Al menos el tiempo todavía juega a favor para organizarse e ilusionarse en un 18, lo más parecido a lo que fue el año 2019. Después de Fiestas Patrias serán pocos los fines de semana largos que quedan. Los vamos a revisar. Uno es el día feriado lunes 10 de octubre, el día de encuentro de los dos mundos. Ahí lo tiene usted. El más largo probablemente que queda será el lunes 3 de octubre por las iglesias evangélicas y martes 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Y el último festivo es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, será día jueves. Este año Navidad y Año Nuevo van a caer día domingo. Ahora. Bueno, compartimos esta información triste que se ha conocido durante la tarde. Con usted la compartimos, ¿no? Se informó hace solo instantes, se ha confirmado la muerte del destacado humorista nacional Jorge Chino Navarrete, 72 años de edad. Actor, psicólogo, presentador de televisión. Bueno, si usted conoció sus rutinas o algo de su vida, siempre se destacó por su inolvidable risa, un optimismo envidiable, una enorme trayectoria. Recordar para los más jóvenes, luego del golpe de Estado del 73, él estuvo detenido en el campo de prisioneros de Pisagua. De hecho, yo recuerdo un capítulo muy reciente de Sin Parche, realizado por Santiago Pavlovich, donde volvieron a visitar Pisagua y él hacía unas reflexiones bien profundas a propósito de lo que significó para él estar en ese campo de detenidos, ¿no? El año 2009 fue diagnosticado con cáncer a la próstata, el cual se fue lamentablemente acrecentando conforme pasaban los años. Dentro de su carrera destacó, bueno, entre muchos hitos, ¿no? Su paso por el Festival de Viña del Mar del año 94, también pasó lo mismo en el Festival de Olmué, fue conductor del programa de Buen Humor, acá, por las pantallas de Televisión Nacional. Bueno, Chile Actores, a través de un comunicado, también confirmó esto, además de su familia. Con mucha pena despedimos a nuestro socio Jorge Chino Navarrete, actor, humorista, comunicador inolvidable, por su risa, su optimismo, su gran trayectoria en la televisión chilena. Abrazamos a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento y nosotros, por supuesto, desde
este canal, que también fue su casa por mucho tiempo. Le enviamos nuestras condolencias a su familia. Vamos a la política. El Partido Republicano acusó intervencionismo electoral del gobierno y lo hizo en la Contraloría General de la República, en donde reapareció públicamente José Antonio Kast. La ofensiva tuvo respuesta del propio presidente Boric. Mire. El presidente abandonó la moneda para comenzar la campaña. Campaña del gobierno por el apruebo acusan desde el Partido Republicano, tan excesiva según ellos, que el reclamo lo oficializaron en la Contraloría General de la República y que lo lideró fue José Antonio Kast, que reapareció públicamente tras ser derrotado en la última elección presidencial. Lo que queremos pedirle al presidente Gabriel Boric es que comience a gobernar. Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Críticas al mandatario y a las masivas y reiteradas denuncias de eventual intervención electoral y supuesta malversación de caudales públicos, como acusa el texto, que el gobierno, instituciones de educación superior y municipios estarían realizando, según los republicanos, para intervenir en la campaña. Por eso, se solicita la creación de un equipo especial de la Contraloría para analizar los hechos. Lo importante es que se vote conociendo el texto. El presidente fue tajante y junto con reafirmar que las dos opciones son legítimas, aseguró que el gobierno no renunciará a informar. No me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida. Me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre. La denuncia también se refiere a los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Según el texto, han explicitado su preferencia por una opción en entrevistas, como la que surgió en un diario este domingo y en declaraciones que han surgido tras reuniones como las del comité político. La ministra Vallejo y el ministro Jackson han dicho que tienen el deber de informar, pero ellos lo que hacen en verdad es manifestar una clara preferencia en cada intervención comunicacional que realizan, tanto en Santiago como en regiones. El documento enviado a Contraloría menciona los 900.000 ejemplares que fueron impresos y repartidos como parte de la campaña informativa del gobierno. Este lunes, por ejemplo, vecinos de la comuna de Renca recibieron de manos de la ministra Vallejo algunos de ellos. El que vean que entregar el texto a las personas sea una campaña por el apruebo, a mí me llama, la verdad, poderosamente la atención. Yo pensaría que lo más republicano que pueda haber en este momento es que ojalá todas las personas puedan tener acceso al texto. La Contraloría ya recibió la respuesta del Ejecutivo tras el encuentro en La Moneda con representantes del Partido Socialista. De acuerdo al diputado Leonardo Soto, lo que después calificó como un error se trataba de una instancia de coordinación por el apruebo. Esta semana, además, el gobierno seguirá desplegado enfocado en su campaña informativa. Camino al plebiscito. Todos los días junto a usted y junto a Valentina Reyes acá en el estudio caminamos hacia el plebiscito. Valentina, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. Nos quedó de ayer dentro de los sistemas de justicia, y tú nos decías, hoy día lo vamos a abordar, la justicia indígena, que ha sido por supuesto parte de la propuesta constitucional y también parte muy intensa del debate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Claro, es que aquí la pregunta es cómo va a funcionar esta justicia indígena. Y intentamos resolverlo acá camino al plebiscito. Vamos a revisar los artículos que hablan en la propuesta de estos sistemas jurídicos indígenas. Invitamos inmediatamente a nuestras gráficas. Artículo 309, capítulo Sistemas de Justicia, dice: el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Y además está el artículo 322, que habla de pluralismo jurídico como un principio que permite que se reconozcan estos sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Recordemos, Iván, que son 11 los que están reconocidos constitucionalmente en esta propuesta. Perdón, ¿y cada pueblo podría tener su propio sistema jurídico diferente del otro? Al menos así lo entendemos. Cada uno con sus propias reglas, con sus propias autoridades que determinen la justicia. Pero tenemos una nota preparada para responder varias preguntas sobre el funcionamiento de estos sistemas jurídicos indígenas. Vamos a revisar el informe que preparó Agustina Álvarez. ¿Ha oído hablar sobre el sistema de justicia indígena? Ah, sí. ¿Verdad que no? ¿El sistema indígena? No. Sí, tengo que buscar. Dudas por uno de los conceptos que más debate provocó y que podría debutar de aprobarse la propuesta de nueva constitución. ¿Qué se propone? Un sistema propio de justicia para los 11 pueblos y naciones indígenas reconocidos por el texto, lo que llevó a algunos a calificarlo como un privilegio que afecta el principio de igualdad, para otros un reconocimiento a costumbres y tradiciones, pluralismo jurídico que genera aún interrogantes.
¿Va a ser otro sistema de justicia? ¿Cómo puede funcionar? Van a haber dos sistemas de justicia. Dos dicen algunos, uno responden otros. Superarán la decena, aseguran los más osados. Todo según cómo se interprete el artículo, y es que por eso que no es fácil entregar una certeza. No es que sean dos sistemas de justicia, porque están el sistema estatal y además los sistemas indígenas, pero que son parte del sistema estatal en general. La verdad es que no hay ninguna claridad al respecto. Eso depende de cada pueblo, de cada costumbre. Son dos sistemas distintos y así lo reconoce expresamente el texto de la Convención. Yo creo que va a depender mucho de la regulación legal. Abierta la discusión, lo concreto es que el texto señala que el Estado deberá reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Estos, además, coexisten en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, pero... ¿Quién aplica esa justicia? Yo no sé quién lo va a dirigir. Serían las autoridades tradicionales de cada pueblo quienes resuelvan las controversias, como por ejemplo el lonco o la machi, en el caso mapuche, un gilacata o juez de paz si se es aymara. Una de las críticas recurrentes es que se le entregaría autoridad jurídica a quienes no cumplen la función de juez. ¿Hasta qué punto pasa por el sistema indígena? Si una persona que no es indígena tiene un conflicto con un indígena, ¿qué va a pasar ahí? Las leyes que van a regir a los pueblos mapuche van a ser las mismas del resto de los chilenos, ¿o no? De acuerdo al texto, los detalles quedarán estipulados en la ley y no en la Constitución. Pero según experiencias internacionales, se trataría de casos que ocurren en territorios indígenas, entre indígenas y limitado en cuanto a la materia que inciden. Un punto, eso sí, no está en discusión y siempre se deberán respetar los tratados a los que Chile adhirió en materia de derechos humanos. Hay unos límites que tienen, digamos, cierto estándar, cierto pedigrí internacional. Todos esos límites fueron desechados una y otra vez al interior de la Convención. La regla general, justicia estatal. Solo en algunos casos, justicia indígena. ¿Qué rol tendría entonces la Corte Suprema? La justicia que tenemos ahí al frente. El problema lo zanjaría la Corte Suprema. Sí, la Corte Suprema. Toda decisión del sistema de justicia indígena podrá ser impugnado en el máximo tribunal del país. Es decir, la última instancia que conocemos se mantiene. ¿Cuándo sería? Aún no hay definición, no hay norma transitoria al respecto y dependerá del Poder Legislativo implementar el nuevo concepto. Pluralismo jurídico que permitirá un sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, que de acuerdo al último censo, realizado en 2017, representan poco más de 2.144.000 personas. Bien, ahí entonces parte de cómo funcionaría, pero pedimos la última estación que tenemos preparada porque, como lo decía la nota de Agustín Álvarez, si lo queremos reforzar. A ver, aquí habría sistemas jurídicos indígenas, pero debe haber una coordinación con el sistema nacional, con las entidades estatales. ¿Cómo se va a definir esta coordinación? Mediante una ley que se debe redactar y legislar. Ahí se van a ver los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre este cuadro que tenemos aquí arriba azul, entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Hay mucho que queda a materia de ley y tampoco está claro cuándo se implementaría. No quedó en las normas transitorias un plazo para elaborar esta ley que va a regular los sistemas jurídicos indígenas y su coordinación con el sistema. Es bien interpretable, yo lo sé, y todavía es objeto de ley, pero aquí se parte del supuesto de que habría un sistema de justicia de cada uno de los pueblos originarios en la eventualidad de que lo tuvieran dentro de sus tradiciones, si es que todos lo tuvieran. Yo no sé si va a haber 11 sistemas de justicia para cada uno de los pueblos o cómo eso finalmente se va a materializar, pero sí sería diferente, por ejemplo, el sistema de justicia mapuche del aymara, con diferentes autoridades que ellos reconocen. Eso sí lo tenemos más o menos claro, según lo que hemos hablado con los exconvencionales. Valentina Reyes, muchas gracias como siempre en este camino al plebiscito. Que estés muy bien. De nada, buenas noches. Vamos con esto que ha generado polémica y fue la decisión del Ministerio Público de dejar sin sanciones y tampoco sin responsables identificados la investigación por alguna de las polémicas fiestas clandestinas, ¿se acuerda usted? En Cachagua. Desde el gobierno han cuestionado esta decisión. Así fue el cuestionado carrete. Este es uno de los registros del festejo masivo que dio la bienvenida al 2021. En enero del año pasado y en Zapallar se viralizaban estas imágenes. Pero no fue solo uno, fueron varios eventos en el balneario de Cachagua en enero de 2021. Tras darse a conocer las imágenes, aparecieron estos audios que describían lo que por esos días se vivía en la comuna. Había un carrete de Año Nuevo en Aguas Claras, que fue caleta de gente. Habían como 70 personas y les avisaron ahora que la prima en Hueán tenía coronavirus. Una vecina que fue se despertó con fiebre. No está, oigan, la zorra. Así que si es que se llegan a venir para acá,
no se junten con nadie. Y nos vamos el jueves a Santiago a hacer el PCR el viernes. Rechazo transversal y el gobierno se querellaba contra quienes vulneraron las medidas sanitarias de la comuna en fase 3. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar. Fiestas en locales, recintos particulares, vulnerando el toque de queda y toda la normativa sanitaria. Una de ellas fue organizada por el piloto de rally Samuel Israel Concha, quien arrendó la vivienda de este hombre en el sector de Aguas Claras. En el contrato con Airbnb dicen que señor Samuel Israel iban a ser 7 personas nomás y iban a respetar todas las reglas sanitarias del COVID. En esta casa en Cachagua fue donde se realizaron al menos 2 fiestas fuera de toda norma. Ustedes pueden ver allí muy poco espacio para albergar a al menos 150 personas. Pero nada más lejos de la realidad, por ello llamó la atención cuando, aún existiendo flagrancia, multas y querellas gubernamentales, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseguir delitos. En este documento dejaba clara la determinación de no perseverar en la investigación. Bueno, como suele suceder, pues, que la justicia en realidad no opera. Como sociedad creo que es una súper mala señal. No, lo encuentro lamentable que la gente en el fondo, por decirlo, saca la loca. Un poco de rabia porque al final pagamos el pato muchas personas que vivimos acá. Las leyes se aplican súper mal, como no son directas, como que apenas pasó, debe haberse solucionado. Esto es algo que nos preocupa, debido a que cualquier presunto delito que atente contra la salud pública debe ser adecuadamente investigado y perseguido. Misma sorpresa generó la decisión en las autoridades. Según datos del propio Ministerio de Salud, en marzo de este año eran más de 100 los sumarios sancionatorios, de los cuales apenas 8 multas habían sido pagadas. El monto de sumarios sanitarios no cancelados alcanzaba a esa fecha los 284.691 millones de pesos. Uno hubiera esperado las debidas sanciones. Sin duda, que no existan es una señal, a mi juicio, equívoca. Es vergonzoso que la Fiscalía declare que no hay pruebas suficientes. Si cuando tenemos toda la evidencia, el Ministerio Público decide cerrar los ojos, evidentemente nunca vamos a recuperar el respeto por la institucionalidad. Es grave porque existían testimonios, existían videos, personas que hicieron la denuncia. Esperamos que se revierta esta decisión por parte del Ministerio Público. Llamados que fueron escuchados. Esta tarde el Ministerio Público evacuó un comunicado donde anunciaba que, si bien no perseverará sobre 3 personas querelladas, se mantiene vigente la indagatoria sobre un domicilio particular. Polémica que no se da por finalizada, sino más bien continúa, al menos sobre una de las viviendas donde se habrían generado contagios de COVID-19. Si se trata de la vivienda de este hombre que arrendó su casa al piloto de rally o de algún otro domicilio del sector, se sabrá conforme avance la investigación. Y lo que vamos a revisar es impresionante, representa además un récord. Fíjese que en el Reino Unido 40 grados hubo y de esta manera se vio el día más caluroso de su historia desde que existen registros. En París, escuche bien, llegaron a los 41 grados. Un nuevo récord de temperatura se alcanzó esta tarde en el aeropuerto de Heathrow. Se registraron 40,2 grados. Un número histórico para los británicos, que sienten que su país prácticamente se está derritiendo. Temperaturas que habían sido pronosticadas para 2050, pero que se adelantaron casi 30 años, tomando por sorpresa a un país poco habituado a frentes cálidos de esta magnitud. Incluso chilenos viviendo desde hace años en Reino Unido quedaron asombrados. Estamos en julio, un día histórico con la cantidad de grados que hubieron, 40 grados. Londres no está preparada para esto. Los trenes se cancelaron y recibimos la invitación de las autoridades y también de los operadores de trenes de no usar el tren. Se siente muy seco, es un poco parecido a Chile, pero creo que mucho más caluroso. Los estantes de líquidos, hielo y helados están agotados en varios supermercados de las cadenas más importantes, lo que ha dejado a millones de personas buscando distintas formas para resistir el calor, como las fuentes públicas en las calles.
El experto en desarrollo sustentable de la Universidad Católica, Jonathan Barton, se encuentra en Europa y fue testigo de cómo la ciudad de Londres sufre con estas temperaturas. El metro de Londres no está preparado para nada. No todos los trenes tienen aire acondicionado, las estaciones. Por eso hizo mucho calor en el metro. Pero se notaba que había mucho menos gente moviéndose. Varados quedaron miles de pasajeros después de que se derritiera parte de una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto londinense de Luton. Los incendios forestales también se han desatado cerca de la capital británica. Los expertos atribuyen este frente a una ola de calor expansiva que sigue avanzando por Europa y que se ha visto agudizada por la emergencia climática. Una onda de calor que proviene del norte de África, la cual está haciendo que llegue más aire caliente hacia Europa, el cual entró por España, está subiendo por el oeste de Francia y está llegando hasta el sur de Londres, donde estamos viendo estas altas temperaturas que están ocurriendo allí. Además de Reino Unido, Francia, España y Portugal también enfrentan los peores incendios en años, con millones de hectáreas quemadas, miles de personas evacuadas y ya cientos de víctimas fatales. Equipos de bomberos trabajan para detener los siniestros que preocupan a las autoridades mundiales por los efectos que pueden generar en la población. Ya hemos bombeado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará durante las próximas décadas. Y hasta ahora no hemos logrado reducir nuestras emisiones a nivel mundial. Los especialistas prevén que Reino Unido y el resto de Europa Occidental sigan afectados por el calor durante los próximos días, antes de volver a temperaturas más normales para esta época del año. Claro, de hecho, era la primera vez en la historia del Reino Unido que se decretaba una alerta roja producto de la ola de calor. Queremos hablar un poco más de este fenómeno, lo que pasa en Europa, pero también lo que nos puede pasar a nosotros en la próxima temporada estival. Estamos con el climatólogo Raúl Cordero. Primero que nada, buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Veamos primero el primer mapa para tener una impresión de lo que está pasando en Europa con las temperaturas respectivas y lo que veíamos recién, temperaturas récord también en Londres, donde llegábamos incluso a los 40 grados y decían algunos de los reportes, Raúl, que se estaban derritiendo las ruedas en las pistas de los aeropuertos. Bueno, es probable que se refieran al asfalto de los aeropuertos, ¿no? En verdad, la infraestructura y las personas que habitan en el Reino Unido no están acostumbrados a temperaturas tan extraordinarias como las registradas hoy. Ha llamado mucho la atención el hecho de que de este récord, justamente porque hay una cifra redonda involucrada, los 40 grados. Pero el Reino Unido solamente hace 2 años, también como efectos de una ola de calor, había marcado una temperatura que es extraordinariamente alta también, 38,7. Ahora llegaron a 40,2 en Heathrow, en el aeropuerto de Heathrow. 1,5 grados fue lo que esta nueva ola de calor logró empujar el récord previo. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que el récord anterior, a pesar de que en este país se miden temperaturas desde hace 150 años, tenía solo 2 años. Solo 2 años demoró el récord de temperatura absoluta del Reino Unido en ser roto. Cada vez más frecuentemente se están rompiendo los récords. No solamente en el Reino Unido, sino desafortunadamente en todo el mundo. Los récords ya no duran. Claro, porque cuando vemos estas temperaturas, Raúl, efectivamente en el sur de Europa, en los países más bien mediterráneos, uno ve temperaturas muy altas. Sí. En Roma se ven temperaturas de 37 grados de manera frecuente. También en España, también en Portugal. Y esto que está pasando con los incendios forestales es tremendo, es tremendo. Explícanos un poco, por favor, lo que estamos viendo. Bueno, lo que sucede, lo que está viviendo sobre todo el sur de Europa, cada punto rojo en este caso representa un incendio forestal detectado por un satélite. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, hay un foco de incendios muy importante. Toda la península ibérica. En la península ibérica, en particular en la zona de Galicia, en el noroeste de la península ibérica. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahí? Incendios forestales. Pero para que ustedes tengan una idea de cuál es el problema que ellos están viviendo en el sur de Europa es similar al que nosotros aquí en Chile vivimos en el verano récord 2016-2017. Con los tremendos incendios forestales. Exactamente. El bimestre de enero-febrero es ampliamente recordado por los que tienen buena memoria porque fue el bimestre de los mega incendios en Chile. Nosotros pudimos en esa época, gracias a la colaboración de algunos privados, etcétera, traer algunos aviones tanque. Los aviones tanques no son el problema, no es escasez de medios materiales lo que tienen en Europa. Lo que sucede en Europa, lo mismo que sucede cada año en California, es que no importa cuántos medios materiales tienes, en medio de una ola de calor no puedes detener los incendios forestales. La próxima vez que nosotros tengamos temperaturas como las que tuvimos
en el verano 2016-2017, también vamos a tener, desafortunadamente, igual que le está sucediendo a España, Portugal, Grecia, Italia, una temporada de incendios forestales récord. Tú, Raúl, nos decías recién, el récord de Londres es impresionante, que son 40 grados, un número redondo, pero hace un par de años habían estado en 38 y fracción. Pero también tenemos aquí 2 años que son con anomalías de temperatura. Sí. El año 76 lo hemos marcado y el 22. Sí. Bueno, este es como un vistazo al pasado. Te fijas, al lado izquierdo tú ves cómo era el mundo en el año 76. En el año 76 recordado en el Reino Unido y en Europa, porque tal como se muestra en la gráfica, hubo también una ola de calor en Europa. ¿Cuál es mi punto? Hubo una ola de calor en Europa, una ola de calor en Canadá, una ola de calor en Asia Central, y parece que estaba el Niño presente porque está caliente el Océano Pacífico. Y eso sería todo. Cuando tú ves la situación hoy, por supuesto que hay una ola de calor mucho más roja, mucho más intensa, no solamente en Europa Occidental, sino en el norte de África, pero el resto del planeta está en medio de una ola de calor completa, ¿te fijas? Eso es lo que te iba a decir, Raúl. Lo que pasa es que todo el hemisferio norte está en una ola de calor. Exactamente. Y no solo el hemisferio norte, fíjate, la Antártica. La Antártica el día sábado pasado, este sábado, en pleno julio, el mes más frío del hemisferio sur, registró en la base Esperanza Argentina, en el norte, en el extremo norte de la península antártica, 10 grados, no menos 10, que es la temperatura regular en esta época, 10 grados. Sino 10 grados positivo, más de 15 grados por encima de valores normales. ¿Cuál es mi punto? Ya no vivimos en un planeta con un clima razonablemente estable, sino que vivimos en un planeta que cada vez va a ser más hostil porque las olas de calor, como muestra esta otra gráfica, están creciendo, están creciendo de manera exponencial. Bueno, hoy día los especialistas, cuando hablaban y daban a conocer esta ola de calor y este primer decreto de emergencia por ola de calor en Reino Unido, decían que este tipo de anomalías producto del cambio climático iban a permanecer al menos hasta el año 2060. Sí. Coloquialmente yo te preguntaba fuera de pantalla, ¿nos vamos a estar friendo de aquí al año 2060 de manera continua y hay poco que hacer al respecto? Bueno, en realidad al revés. Hay muchísimo que hacer. Porque tenemos para no freír, ¿no? Vamos a tener fenómenos que ya son irreversibles. A eso me refiero. Que hay fenómenos que lamentablemente ya son irreversibles. Bueno, naturalmente que sí. Fíjate tú, esta gráfica es muy entretenida. Desafortunadamente, los climatólogos es interesante de analizarla, claro. Entretenidas en cosas que no deberían serlo. Pero bueno, esta gráfica lo que muestra es cómo evolucionan las olas, cómo han evolucionado las olas de calor desde que la Dirección Meteorológica de Chile en Santiago lleva un registro. Estos son el número de olas de calor que, como ustedes pueden ver, eran de alrededor de 2 olas de calor por año en Santiago hasta más o menos la década de los 80. Todos los que eran niños en la década de los 80 no sabían que existían las olas de calor porque eran menos intensas y muy poco frecuentes. No se usaba el término siquiera. No, ¿okay? No existía. Pero a partir de la década de los 80, como ustedes pueden ver, comienza a observarse una clara tendencia al alza en el número de olas de calor. El año pasado, que fue un año, entre comillas, relativamente frío, no hubo 2 olas de calor como en el pasado, hubo 8. Y el año previo tuvimos un récord insólito de olas de calor en primavera, verano, otoño, todo el año plagado por 16 olas de calor. En general, tú puedes decir que el número de olas de calor por año en Santiago ya se triplicó. Y eso no sucede solamente en Santiago, es absolutamente en todo el mundo. Por supuesto en Londres, por supuesto en París, por supuesto en Madrid, es global. Raúl, y por supuesto hay que mirar lo que pasa en la Antártida. Bueno, para nosotros es muy importante, obviamente, lo que pasa en la Antártica. En la Antártica también hay olas de calor. Por supuesto, las olas de calor son relativas a el lugar del mundo en el que te encuentras y en la fecha. Por ejemplo, en la península antártica, en el extremo norte de la península antártica, las temperaturas deben ser bajo cero en esta época. 10 bajo cero, decías tú. Más o menos ese valor, ¿ok? Cuando las temperaturas son durante varios días consecutivos en la península antártica sobre cero, tú hablas de una ola de calor. Por supuesto, para un humano ahí no hace calor, pero esas temperaturas anómalas, muy por sobre encima de valores normales, también tienen consecuencias graves en el continente blanco. Si tú tienes temperaturas sobre cero en Antártica, se derrite la Antártica. Pierde hielo. Y la Antártica está perdiendo, no solamente debido a las olas de calor, sino también debido a anomalías en la temperatura del océano en torno a la Antártica, 150.000 millones de toneladas de hielo por año. La Antártica está perdiendo, para que tú tengas una idea, 2 embalses el yeso por día. Eso es lo que está perdiendo en hielo la Antártica, que está contribuyendo al alza en el nivel del mar en todo el mundo. Y todavía hay quienes niegan el cambio climático. Raúl Cordero, te damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Ahora. Información de último minuto esta tarde. Un grupo de delincuentes armados asaltó una joyería en la comuna de Maipú. El dueño del local repelió el atraco con una pistola. El resultado de todo esto, mató a uno de los ladrones
pero también dejó herida a la dueña de la joyería, su madre. Rodrigo Pérez tiene la información en directo. Rodrigo, estamos contigo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Hubo un intento de asalto en una joyería en la comuna de Maipú que terminó con esta mujer baleada y también con un delincuente muerto. A esta hora sigue Carabineros trabajando para esclarecer todo este caso, pero cerca de las 5 de la tarde, 4 delincuentes llegaron hasta una joyería que está ubicada en la Galería Las Palmeras, en 5 de abril, a una cuadra de la plaza de Maipú para así asaltar este recinto. Intimidaron a la dueña del local mientras atendía a clientes y su hijo, que estaba ahí, se percató de este asalto y tomó su arma particular debidamente inscrita para así disparar a los delincuentes y evitar que estos asaltantes robaran las especies. 2 personas fueron baleadas, su madre, dueña de la joyería, y también uno de estos asaltantes, quien con el resto de los delincuentes escapó, pero algunos metros más cerca cayó herido y tuvo que ser después trasladado junto con la mujer hasta el hospital El Carmen. Y hace algunas horas se confirmó la muerte de este asaltante. En tanto, la mujer recibió un impacto de bala en su pierna y ya fue dada de alta y está prestando declaración junto con su hijo en la 25ª comisaría de la comuna de Maipú. Tenemos a continuación algunas declaraciones porque habló Carabineros, también el alcalde de la comuna, quienes entregaron entonces más detalles de lo ocurrido. Su hijo se percata de tal situación y toma, premonido de su arma particular y debidamente inscrita, efectúa disparos a los antisociales, provocando a 2 personas lesionadas, a su madre, una de las víctimas, y a uno de los antisociales, quien posteriormente, debido a la gravedad de los impactos balísticos, fallece posteriormente en el Hospital del Carmen. Hacemos el llamado a la delegación presidencial a poder aumentar la dotación policial en el sector, ya que necesitamos mayor presencia institucional para velar por la seguridad de nuestra plaza de Maipú. Al momento trabaja la BOCAR y el OS9 de Carabineros, y los otros 3 delincuentes que intentaron asaltar al momento no han sido detenidos. Bien, Rodrigo, quedamos atentos, por supuesto, a la evolución de esta investigación y también el estado de salud de la madre de la persona que se defiende finalmente de este asalto, para ver cómo evoluciona y si efectivamente puede salir de esta circunstancia. Rodrigo, muchas gracias. Buenas noches. Se lo alcanzamos a adelantar ayer. Este martes el gobierno ingresó un veto sustitutivo al proyecto de ley de infraestructura crítica que fue despachado por el Congreso la semana pasada debido a problemas, porque tenía detalles que limitan su implementación, según señaló la ministra de Interior, Isquia Siches. Este veto, según el propio presidente Boric, busca mejorar aspectos de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica del país, como por ejemplo centrales eléctricas o distribución de aguas. Uno de los temas que se busca resolver es establecer de manera clara la cadena de mando, o sea, clarificar a qué autoridad debían responder las Fuerzas Armadas cuando se invocara aquello. También se busca definir las atribuciones de los efectivos vía reglamento y establecer el uso de la fuerza por decreto. Escuchamos. Por ello hemos solicitado considerar estas precisiones por parte del Parlamento. En caso de ser acogidas, vamos a evaluar el uso de este instrumento. De no ser así, tendríamos que evaluar una nueva extensión de un estado de excepción constitucional, que en este caso, lamentablemente, debería recaer en semana distrital. Bueno, se acaba de aprobar hace instantes nada más en el Senado este veto al proyecto de infraestructura crítica que le estábamos comentando recién. Vamos con otras informaciones. Hablábamos recién del calor en Europa. Las recientes lluvias y caída de nieves acá en nuestro país trajo sin lugar a duda alegría, pero fíjese que también tiene su contraparte. Hay consecuencias negativas. En la región del Maule las heladas afectaron algunos cultivos. Las hortalizas aumentaron su precio. El valor de la lechuga incluso se duplicó. Bellos momentos para gran parte de la ciudadanía, postales tristes para otros. El sistema frontal que trajo heladas y caída de nieve impactó duramente a quienes dedican su vida a la producción agrícola. Que hay familias de esto, la gente come de esto, entonces vivimos de esto. Si esa es la tristeza que uno tiene, porque invirtió, pero no vamos a recoger ni la mitad de lo que teníamos invertido.
Dolor de Sara, que al igual que otros tantos agricultores de la zona centro-sur del país, ha visto mermada su producción en casi un 40%. Solo maleza existe hoy donde debería haber hortalizas, las mismas que aunque pocas, llegarán hasta mercados y ferias con un alza considerable. Se supone que va a ser más caro, porque si, por ejemplo, yo tenía brócoli, ya supongo que yo tenía una hectárea de brócoli. Ya, pedí yo la hectárea. La otra persona que va a cosechar, de por sí va a pedir más, porque va a estar luchando solo. Y como se están perdiendo, va a estar más caro. Este año va a estar más cara la verdura. Aumento que comerciantes como César ya resienten. Los letreros que hoy muestran el valor de sus productos de a poco se van actualizando, avisando a sus clientes de los cambios. ¿Qué es lo que más ha subido acá? La lechuga. La lechuga subió estas últimas 2 semanas. Lechuga, repollo, la verdura chica también. Ejemplo, cilantro, perejil, todas las cosas han subido bastante. Ensaladas, tortillas y hasta el chucrut de los completos se verán encarecidos. El repollo pasó de 1.200 a 1.800 pesos. La coliflor subió 500 pesos, llegando a los 1.800. Pero quizá lo más llamativo es el precio de la lechuga, que en los últimos días se duplicó en el centro de abastecimiento de Talca. ¿Cómo enfrentan este aumento los consumidores? No compro nada tanto de eso. Compro más el tomate, que está más económico. Eso es lo más caro. El tomate, la cebolla, la papa se mantienen a los mismos precios, ¿no? Cebollín y cilantro son otros de los vegetales que podrían ver afectados sus precios, principalmente en las zonas productoras que van desde Atacama hasta Los Ríos, las mismas regiones que serán apoyadas con recursos transferidos a más de 8.000 familias por la declaración de emergencia agrícola. Hay diversidad, hay dinamismo, hay ganas en nuestros pequeños, medianos y grandes agricultores y podemos decir que no estamos a puerta de ninguna crisis relevante en eso. Impulso que esperan ayuda a sobrellevar los efectos que las nevazones y heladas han provocado a agricultores de la zona centro-sur, como Sara, mientras los consumidores esperan que el clima no siga impactando en los precios de coliflores, repollos y lechugas. El Ministerio de Educación presentó el primer informe sobre el crédito con aval del Estado y la situación socioeconómica de sus deudores. Durante esta jornada, el gobierno presentó una caracterización socioeconómica de los deudores del CAE, estudio levantado por el Mineduc con datos de la Comisión Ingresa y el Servicio de Impuestos Internos, el cual arrojó que el 69% de los deudores tiene a la fecha ingresos por debajo de los 750.000 pesos, mientras que solo un 8% de los deudores tiene ingresos sobre el 1,5 millones de pesos. Datos con los cuales se busca diseñar el plan de condonación de la deuda educativa y elaborar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Hay declaraciones del ministro Marco Antonio Ávila. Aquí hay una promesa importante que no se cumplió asociada a la movilidad social, ¿no? Especialmente porque el crédito se enmarca en un sistema, en un subsistema, como señalo yo siempre, de educación superior que ha estado desregulado y que muchas veces no tiene relación incluso con los sectores productivos. Una conversación, cuántas carreras nosotros hemos visto que están saturadas efectivamente. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aclaró durante la tarde que no habrá un alza en el valor de los pasajes del transporte público durante este año. Todo esto tras una entrevista en Radio Universo en la cual abordó el tema en horas de la mañana. En conversación con Universo, el ministro Juan Carlos Muñoz indicó que durante el próximo año comenzaría un proceso de normalización gradual de las tarifas del transporte público en la región metropolitana. La afirmación encendió, por supuesto, las alarmas en distintos sectores ante la posible alza del pasaje. Escuchamos. Todo este año vamos a tener la tarifa congelada y estamos considerando que ya a partir del próximo año empezar un proceso gradual de normalización. Ya, eso es bien complejo de anunciar. Es una noticia que nadie quiere decir. Estamos hablando de enero, ministro, y ojalá de qué cifra. ¿Vamos a volver a los 30 pesos o va a tener que pasar 100 pesos por encima? Porque ¿de cuánto es la brecha hoy día entre lo que se ha ido acumulando durante estos 3 años en que la tarifa está congelada? Hoy día tenemos una diferencia entre lo que debería ser la tarifa y lo que es del orden de 100 pesos. 100 pesos. ¿Y eso es lo que debería subir, perdón? ¿O va a ser gradual? No, tenemos que hacer una cosa gradual. Bueno, si bien el panel de expertos del Ministerio ha señalado que es necesario cerrar las brechas a las cuales hacía alusión el ministro entre los costos e ingresos del sistema de transporte, también se indicó que cualquier evaluación de un aumento en la tarifa se hará considerando la realidad de los chilenos y chilenas. Esta noche, en el Congreso, y al ser consultado una vez más sobre este tema, el ministro Muñoz
aclaró sus dichos. Escuchamos. Lo que se indicó hoy día en una entrevista radial es que efectivamente tenemos las tarifas de transporte público congeladas desde octubre del 2019 y que durante todo este año lo que hemos dicho es que las tarifas del transporte público se van a mantener congeladas y por lo tanto transmitir una señal de tranquilidad respecto de eso. En eso no hay dos opiniones y eso fue exactamente lo que transmití hoy día en la mañana. Y por lo tanto el foco del gobierno está en justamente lograr que las personas reactivar la economía a través de una serie de medidas, las cuales una de ellas es justamente el congelamiento tarifario para este año. ¿Y desde enero en adelante qué va a pasar? Bueno, lo que hemos dicho desde un principio es que la discusión para las tarifas para el próximo año es que probablemente se van a tener que ir normalizando, pero eso es parte de la discusión presupuestaria que tendrá que verse a partir de septiembre respecto a los recursos del próximo año. Cuando faltan poco más de 2 meses para las elecciones en Brasil, el actual mandatario y candidato Jair Bolsonaro encendió la carrera presidencial, asegurando que el proceso de elecciones en Brasil es poco confiable. ¿A qué se debe esta acusación? Mire. No es un sistema confiable, porque no se puede auditar. Es imposible hacer una auditoría en las elecciones aquí en Brasil. Faltan solo 75 días para las elecciones presidenciales de Brasil. Y el actual presidente y candidato también a la reelección, Jair Bolsonaro, sorprendió al asegurar que el país está expuesto a un fraude electoral. Tenemos un sistema electoral que solo 2 países en el mundo usan. En el pasado, algunos países intentaron usar ese sistema, pero se abandonó rápidamente. Se refiere al sistema de votación electrónica, mecanismo que según los propios ciudadanos funciona adecuadamente. Lo que siempre ha sido un poco raro para muchas personas, porque él se eligió presidente con estas urnas, ¿no? Y mismo en la elección que él ganó, él dijo que no son confiables. Bolsonaro insiste en que un hacker violó el sistema de seguridad electrónico. Sin embargo, la policía no detectó irregularidades. Esta vez el panorama electoral para Jair Bolsonaro se ve más complicado que nunca. Según la encuesta Datafola, contaría con un 28% de apoyo, frente a un 47% de Lula, quien pretende volver al Palacio Presidencial el próximo 1 de enero, y acusó a Bolsonaro de crear confusión con su denuncia, como lo hizo Donald Trump en los comicios estadounidenses de 2020. No necesitamos pelear. Nuestras armas son la tranquilidad, el amor y la sed que tenemos de mejorar la vida del pueblo brasileño. Como todos, los ojos están puestos en el próximo 2 de octubre, donde sabremos si Bolsonaro asegura otros 4 años de mandato o comienza una nueva era de Lula da Silva 12 años después de que dejara el poder. Y ante los reiterados robos y violentos asaltos como este, una de las sucursales de la histórica empresa Carlos Herrera, dedicada al rubro del acero, va a cerrar y lo hará para siempre. Es una difícil decisión nunca antes tomada, en más de 6 décadas de historia. Su fundador fue reconocido en el mundo del tenis en la década del 90. Incluso estuvo presente cuando Marcelo Ríos fue número 1 del mundo. Fue terrorífico, fue espantoso. Está bien que sea una vez, pero cuando ya son 2, 3... No, pues ahora a las 5:30 hay que cerrar los galpones y todo ese tipo de cosas porque los tipos andan afuera ahí rodeándose, ¿no? Dicen no estar seguros en su propio lugar de trabajo, mucho menos cuando terminan su jornada, víctimas de la delincuencia fuera y dentro de esta sucursal. La empresa fue fundada en 1950. En más de 60 años de historia, nunca una sucursal debió cerrar. Ni crisis económicas ni la pandemia han sido obstáculos, pero la delincuencia dijo otra cosa. Estas imágenes se han repetido con frecuencia, dicen en Carlos Herrera, máster en acero. Los delitos obligaron a la gerencia a tomar una difícil decisión. De todas maneras el impacto de ver armas, de ver que te cierran portones y te dejan dentro, ese impacto te hiere mucho más que hablar de plata. Y esa realidad te cuesta enfrentarla y manejarla. Entonces al final hemos decidido ya hace un tiempo atrás es preferir migrar. Es el dramático fin para esta sucursal ubicada en Quinta Normal, escenario de al menos 3 violentos robos. Son bandas integradas por entre 6 a 9 delincuentes, todos armados. Algunos atacan directamente a los trabajadores, otros se preocupan del ingreso y el resto presta cobertura.
Se estacionaron al frente y entraron como locos, saltaron por los puestos. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Es muy fuerte porque te queda hasta sueños con eso. O sea, es algo que es difícil de olvidar. Igual fue como un secuestro porque nos cerraron el portón. Mr. Marcelo Río. Don Carlos Herrera, que es el presidente, es el de la idea y él cree que el tenis no tiene por qué ser elitista en ningún sentido. Los tenemos insertos con estudio, alimentación, médico. Histórico dirigente del tenis, presidente de la federación desde 1994 hasta su muerte en 1999. Carlos Herrera es el fundador de la empresa que lleva su nombre, reconocido por apoyar la carrera del Chino Ríos, de Fernando González y Nicolás Massú. Estuvo en Miami el día en que un chileno fue número 1 del mundo. Mi papá, que murió muy joven, dejó ya una pequeña sucursal en Quinta Normal. Esta sucursal se instaló después de la muerte de mi papá. Es más grande, tú ves el espacio, tiene varios accesos, pero hoy día nos vemos obligados a trabajar con los portones cerrados. ¿Qué cree que pensaría su padre sobre este cierre? Horror. Yo creo que si él pudiera ver los cambios, sería muy terrible para él, muy doloroso. Todo comenzó como un emprendimiento de Carlos Herrera. Hoy la empresa cuenta con 5 sucursales en la región metropolitana, aunque ahora serán 4. En el cuadrante 202, donde se ubica esta filial, el robo con violencia aumentó un 104%, mientras que con intimidación un 59%. Ahí nomás. Jorge es un histórico trabajador de esta sucursal. Incluso hoy, sus 2 hijos cumplen funciones en la empresa. Todos ellos serán reasignados. Yo llegué acá, desde el primer día empecé a trabajar en Carlos Herrera. Bueno, ahora la sensación de cerrarle es una pena inmensa. Sí, porque 30 años acá trabajando aquí en esta misma sucursal es una pena. Complicado, y aquí además han asaltado compañeros de trabajo también acá. A la salida del trabajo lo han asaltado. A pesar de instalar cámaras de seguridad, enrejar los portones, restringir los ingresos y hacer las denuncias, la delincuencia derrotó a Carlos Herrera, máster en acero. La sucursal de Quinta Normal cerrará para siempre el viernes 29 de julio. Un proyecto de ley busca prohibir la publicidad de casas de apuestas digitales en el deporte. Son empresas que operan al margen de la ley, pero que de todas formas, fíjese, han suscrito acuerdos comerciales con la mayoría de los equipos de fútbol de la primera división en nuestro país e incluso con la NFP. El Ministerio Público investiga estos contratos. Prácticamente todos los equipos de la primera división de nuestro fútbol tienen acuerdos de patrocinio con casas de apuestas online, una industria que para algunos está fuera de juego. Cuando nosotros hoy día tenemos una actividad que es ilegal y que está eludiendo impuestos y que está en un vacío, nosotros creemos que es momento hoy día de poder entrar a regularla. Desde el Parlamento quieren mostrarle tarjeta roja a estas plataformas. La Comisión de Deportes aprobó un proyecto de ley que prohibiría la publicidad de casas de apuestas digitales en actividades deportivas. Hay un vacío legal en Chile hoy día respecto a ese tema y no queremos que suceda lo que sucedió hace un tiempo atrás en Italia, en España, donde hay incluso hasta el día de hoy investigaciones por arreglos de partido, amaño de resultados. Según informó la ANFP, 10 casas de apuestas participan de alguna forma en el fútbol chileno y aportan en promedio el 7,8% de los ingresos de clubes profesionales. Una de ellas, la multinacional Betson, es patrocinadora de Colo-Colo y la ANFP. Incluso el campeonato de Primera B se llama oficialmente Ascenso Betson. Nosotros queremos ser muy enfáticos en esto, nosotros queremos que se regularice, pero no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado. En todo el mundo se ha ido regularizando. Hoy en día decir que el fútbol... O que el fútbol está avalando algo que es ilegal, yo no estoy de acuerdo con eso. Para participar de estas plataformas es necesario crear una cuenta que la mayoría de las veces es gratuita. Los sitios solicitan que el usuario sea mayor de 18 años, pero no hay mayores controles que permitan corroborar esta condición. Se ingresan los datos de contacto y se asocia una tarjeta bancaria, una actividad que también está en la mira de los casinos tradicionales. Junto con ofrecer apuestas deportivas, ofrecen también
apuestas de juegos de casino, como el blackjack o 21, como la ruleta, como cartas, dados o también máquinas tragamonedas. En Chile, el desarrollo del juego de azar en línea es ilegal. Por ello, desde el año 2018, esta superintendencia ha enviado más de 30 presentaciones al Ministerio Público relacionadas con plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea. Los casinos acusan trampa y el VAR, en este caso, serán los tribunales de justicia. El consorcio de casinos Dreams se querelló contra algunas de estas casas de apuestas, pero no tienen representantes en Chile y sus operaciones están en paraísos fiscales como Malta o Curazao. Pedimos que se oficie al Servicio de Impuestos Internos, a objeto que el Servicio de Impuestos Internos informe si estas empresas, que están todas constituidas en paraísos fiscales, registran iniciación de actividades en Chile. Ya hay diligencias en proceso. Hace algunas semanas, la Fiscalía de Ñuñoa ofició a la Policía de Investigaciones para concurrir a las oficinas de la ANFP, Blanco y Negro, Audax Italiano, Coquimbo Unido, Everton de Viña del Mar, Unión La Calera y Ñublense. Así consta en esta orden de investigar, a la que tuvo acceso 24 horas. Para ya recabar los contratos y saber entonces quiénes son las personas que están detrás de estas casas de apuesta. Un reportaje de CIPER asegura que la empresa Vibra Marketing de Fernando Felicevich, reconocido representante de jugadores, habría intermediado en los acuerdos de Coolbet y Betano. Intentamos contactar al empresario deportivo, pero no obtuvimos respuesta. Eso es una negociación propiamente con los clubes privados, eso nosotros no participamos. Nosotros, a través de los estatutos, vamos a delimitar de cierta forma cierta participación de los representantes en el fútbol, pero no está el ítem de tener algún tipo de representación de casas de apuestas. El presidente de la ANFP participó este martes en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y aseguró que el patrocinio de casas de apuestas está permitido por la FIFA y que el fútbol chileno tiene mecanismos para prevenir el arreglo de partidos. En el Congreso habrá tiempo extra, ya que el proyecto de ley seguirá siendo analizado. Mientras, la investigación judicial busca establecer quiénes firmaron los contratos de estas plataformas en Chile. Una pantalla luminosa fue instalada enfrente de un edificio en la comuna de Providencia y los vecinos exigen que sea removida porque dicen afecta su calidad de vida. Decidieron presentar un recurso de protección contra la municipalidad porque señalan que la única solución que les han dado hasta ahora es correr la instalación 2 metros, pero en la misma avenida. Sin previo aviso para los vecinos, a comienzos del mes de abril, estas pantallas publicitarias aparecieron al frente de su edificio de Providencia. Quienes viven y trabajan en este lugar se organizaron para solicitar a la municipalidad que retirara la instalación. Colgaron lienzos y tras algunas conversaciones pensaron haber llegado a un acuerdo, pero para su sorpresa, este no se habría cumplido. Hasta el día lunes o martes de la semana pasada nosotros estábamos con la idea de que esto lo sacaban al frente. Entonces no se entiende que ahora cuando hablo con la gente me diga que la van a desplazar 2,80 metros de ahí donde está. Es inconcebible, o sea, vamos a tener la misma pantalla un poco más allá. Según los vecinos afectados, hace algunas semanas se habrían comenzado las obras para trasladar el letrero luminoso al bandejón central de Avenida Providencia, pero hoy se encontraron con trabajadores que aseguran que solo se correrá a unos metros de distancia en la misma calzada. Ha sido complicado el tema de la pantalla, como que ya altera un poco el tema de la luz. Al final me ha sido perturbador porque distrae un poco y hace que mi trabajo se dificulte. La pantalla tendría autorización para funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Según los especialistas, a una distancia tan cercana podría afectar la rutina diaria y la salud de los vecinos. Las personas deberían evitarla, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche, cerca de la hora de dormir, porque la luz de estas pantallas hace que nuestra capacidad de tener una buena calidad de sueño disminuya. Interfiere con la secreción de algunas hormonas cerebrales como la melatonina, que hacen que nuestra calidad de sueño sea óptima.
¿Cómo se regulan este tipo de instalaciones en espacios públicos? ¿Quién fiscaliza la contaminación lumínica que eventualmente podría provocar una publicidad como esta? Lo cierto es que hoy día solo existen ordenanzas municipales y desde el Ministerio del Medio Ambiente están preparando una normativa que permita actuar en estos casos. Actualmente no están regulados los impactos de la contaminación lumínica, pero entendemos la afectación a los vecinos. Por eso estamos desarrollando una norma que vendrá a regular y establecer parámetros que disminuyen la contaminación lumínica producto de las pantallas publicitarias a las y los vecinos. Quienes viven y trabajan en este edificio decidieron finalmente ir a la justicia porque aseguran que la municipalidad no los ha escuchado. Presentaron un recurso de protección exigiendo que el letrero sea quitado de esta esquina por interferir con su calidad de vida. Moverlo un poco más allá y que no moleste a los vecinos ni a los que trabajamos en este edificio, no sé, como que siento que la respuesta es muy sencilla y se están dando muchas vueltas. No podemos seguir con esto. Yo le dije, alcaldesa, venga a trabajar a la oficina. Siéntese en esta sala de reuniones que ustedes la pueden filmar acá. Vea la opción que tiene de estar con una pantalla encendida acá desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Consultados por 24 horas desde la Municipalidad de Providencia declinaron referirse al tema, mientras los vecinos esperan que la justicia falle a su favor para alejar una pantalla que, aunque aún no se enciende, ya les ha generado más de una molestia. La cocina peruana se robó el protagonismo en el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo, al punto que un restaurante de ese país llegó al número 2, que es lo más alto en la historia de América Latina. ¿Qué la hace tan especial a la gastronomía del vecino país? Mire y deleítese. Así como nuestros antiguos incas tenían, eran muy buenos artistas, creadores. Yo creo que eso es lo que hace que la comida peruana la lleven a niveles tan altos como, digamos, ser los mejores del mundo, ¿no? Perú es el único país de América Latina que tiene 3 restaurantes en el top 50 de los mejores del mundo. Pero ¿cuáles son los secretos de platos como estos? Nos cuenta el chef peruano Luis Áncori. No hay secreto, es los insumos, bueno, y la gran influencia que tenemos de distintas culturas. La diversidad y la alta calidad de la cocina peruana pusieron al restaurante Central de Lima como el segundo mejor a nivel mundial, luego el Geranium de Dinamarca. Los chefs peruanos en Chile nos cuentan las claves detrás del éxito del lugar, que fue nombrado además como el mejor restaurante latinoamericano de la década. Es un restaurante que explota mucho lo que son los insumos en Perú. De acuerdo a todas las 3 regiones que nosotros tenemos, la costa, la sierra y la selva, él ha dedicado todo este tiempo a investigar los productos, los insumos. Es muy orgulloso de su cocina y le encanta que, digamos, que esté rica la comida. Es muy buen anfitrión. El chef Gabriel Pesquera lleva más de 30 años en Santiago y su restaurante Cocoa fue uno de los pioneros de la cocina peruana aquí, un rubro en el que actualmente hay más de 1.500 restaurantes en Chile que se destacan por el alto nivel de sus preparaciones tradicionales y por la constante innovación de sus platos. Yo creo que acá en Chile se come tan bien como en Perú porque tenemos todos los ingredientes a la mano. En el mercado central, acá en La Vega. El legado que comenzaron los Pesquera hace más de 3 décadas en un local de Lastarria los ha llevado a tener al menos 8 locales durante estos años en distintas comunas. Una tradición que se ha extendido a las generaciones más jóvenes de la familia. Renovar un poco la comida, darle un poco más de modernidad a esto y seguir intentando llegar a unos niveles de comida muy altos porque la comida peruana viene hace tiempo desarrollándose y queremos seguir haciendo eso y probando nuevos platos, nuevas técnicas. Los colores, las texturas y los ingredientes de primera categoría hacen que las causas, los lomos saltados y los ceviches peruanos, como los que se preparan en el restaurante Pescados Capitales, lleven décadas ocupando los primeros lugares en los listados gastronómicos, en los que también figuran lugares como Maita y Maido en Lima. Es una explosión de sabor, una explosión a la hora de la creatividad, la propuesta que tiene es increíble. Aunque el liderazgo de la cocina peruana es innegable en América Latina, en el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo aparece nuevamente el chileno Boragó. Desde Londres, en donde acudía a la premiación, el chef Rodolfo Guzmán habló con 24 horas. Y también dar las gracias a la World 50 Best de visibilizar a un país tan lejano como el de nosotros, como el país más austral que está en la lista.
estamos verdaderamente muy lejos y al mismo tiempo también esto permite visibilizar a un país como Chile por medio de la gastronomía. Es la octava vez que el restaurante ubicado en Vitacura, famoso por su menú de degustación, aparece en este listado, aunque para quienes lideran Boragó, cada ocasión ha sido única y se ha transformado en una oportunidad de poner a Chile en el mapa gastronómico a nivel global. Por medio de la imaginación y la originalidad, el Boragó hoy día es un restaurante verdaderamente diferente a todos los que existen en el mundo y eso nos hace verdaderamente únicos. Ha empujado incluso a que en otros países se fijen en Chile por medio de la gastronomía. Aunque Boragó recién reabrió sus puertas hace casi un año, luego de 16 meses de cierre por la pandemia, su nominación entre los 50 mejores restaurantes del mundo le abre a Chile un espacio en lo más granado de la cocina mundial. Bueno, delicioso, nada más que decir. 22 horas, aprovechamos de recordarle que a partir de este minuto Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El Ministerio de Agricultura emitió un decreto que ordena al SAC no autorizar loteos sin fines agrícolas en zonas rurales. Estamos hablando de las llamadas parcelas de agrado que han proliferado en diversos puntos del país en los últimos años. Un tema que genera polémica también a nivel político, mire. Es una realidad presente en diversos puntos del país. El avance tecnológico y el boom del teletrabajo han contribuido a la proliferación de proyectos inmobiliarios en zonas rurales, las llamadas parcelas de agrado, que el gobierno busca restringir a través de una fiscalización más estricta. En rigor, el Ministerio de Agricultura ordenó al SAC no autorizar más aquellos loteos superiores a los 5.000 metros que no tengan finalidad agrícola y que se ubiquen en zonas rurales. Pero nosotros estamos obligados con esta instrucción a poner seriedad a un proceso que se ha desbandado y que ha causado serios prejuicios estratégicos a nuestra agricultura. Y dentro de este perjuicio se advierte una sobredemanda de agua potable y aumento de residuos domiciliarios. Desde el SAC explican que en 2019 se presentaron 10.000 solicitudes de parcelación de terrenos, cifra que ascendió en un 90% hasta 19.000 al año 2021. Esos lotes no están dedicados principalmente a producir alimentos, ni dedicados a la producción de exportación agropecuaria. Esto es una pérdida para el país, una pérdida de su condición principal de producir alimentos. La idea genera rechazo entre los empresarios del rubro agrícola, quienes ven en el loteo una posibilidad de negocio ante las dificultades que hoy se tienen para producir alimentos e incluso algunos piensan en una fuente de ingresos para su vejez. Y va a llegar el momento que no vamos a poder sembrar más, pero no vamos a ser capaces. Y además que como está la carestía de los insumos, y ya se lo está haciendo difícil y poca ayuda que tenemos y eso no me cuadra porque como le digo tenemos unos hijos que no van a trabajar la agricultura y ¿qué vamos a hacer con ese terreno? Lo vamos a dejar tirado. Está mal, pues, porque todos deben de tener sus terrenos y que los pueden vender a otro media hectárea de ahí hacer oportunidad. Según datos del INE, el número de parcelas de agrado aumentó de 1.000 a 5.000 en Colina entre los años 2002 y 2017. En ese mismo periodo, Puerto Varas pasó de 0 a 2.500, un número que en todo caso se disparó aún más con la pandemia. Para nosotros la señal que entregó el Ministerio de Agricultura es muy importante, ya que entrega certeza sobre una ley que fue mal aplicada en los últimos 40 años. El vivir fuera de la ciudad es legítimo, pero hagámoslo con una normativa y con instrumentos de planificación territorial que sean propios y específicos. El tema genera debate a nivel político, a tal punto que los ministros de Agricultura y del MIMBU fueron invitados a exponer a la Comisión de Vivienda del Senado. Que lo que buscan a través de decretos es impedir que en Chile un ciudadano o una ciudadana puedan adquirir un terreno rural y vivir fuera de la ciudad. Es precisamente atacar fulminantemente a la clase media. Y en cualquier país serio ya estaría renunciado el ministro de Agricultura. Debate al rojo mientras las ofertas para adquirir parcelas de agrado siguen proliferando masivamente a través de Internet.
Bueno, no requiere presentación, ¿no? Rocky Balboa vuelve a pelear, pero esta vez fuera del ring. Y es que Sylvester Stallone, creador y protagonista de esta emblemática película, ¿saben qué está? Está en medio de una fuerte disputa legal con el histórico productor que posee todos los derechos de explotación de esta icónica obra. A Rocky Balboa le conocemos, el más grande boxeador de la historia del cine. Creación de quien lo personifica, Sylvester Stallone. Rocky es un personaje que lo crea él y le costó un mundo vendérselo a algún estudio. Pero hoy día lo notable es esta foto, porque la sonrisa del señor de la izquierda podría estar borrada bajo el puñetazo del de la derecha, si hiciéramos un paralelo con el tenso conflicto que sostienen Sylvester Stallone, creador de Rocky, con el productor de las películas Irving Winkler. Y es que Stallone acusa al productor, que hoy tiene 93 años, de haberse adueñado de los derechos de la millonaria franquicia que partió en 1976, recaudando el equivalente a $1.000 millones de hoy, con 3 premios Oscar, incluido Mejor Película, y abriendo el camino a otros 5 films, más 3 de la serie Creed, el spin-off de la saga. Hasta el día de hoy por los cinéfilos muy recordada porque le ganó el Oscar a la mejor película a títulos muy elogiados como Taxi Driver de Scorsese o Network de Sidney Lumet. Stallone, quien creó el personaje y escribió la película, mantiene una batalla legal por los derechos, pero hoy hace partícipe al mundo entero a través de sus historias en Instagram, donde ha dicho que... Luego de que Irving controló Rocky por más de 47 años, me gustaría obtener de vuelta algo de lo que queda de mis derechos antes de que se los pase a sus hijos. Un problema que va aún más allá, pues Stallone responsabiliza al productor como el culpable de no haber podido hacer más películas de Rocky cuando la franquicia aún tenía espacio para crecer. Es reconocible a nivel cultural mundial. Que no es un buen actor, pero a lo largo de los años ha ido igual afianzando un poco esa forma interpretativa. ¿Podría decirme dónde vive Delmar Berry? Murió. ¿Qué? Pero el problema con Rocky, claro, es que la batalla legal es dura, porque en algún momento Stallone firmó contratos con los que ganó dinero inmediato, pero perdió los derechos para recibir tributos después. Como él firmó estos contratos en los peores momentos económicos de su vida, no se dio cuenta de lo que le firmó al productor en el fondo y nunca supieron y nunca podía vaticinar tampoco lo que va a llegar a ser el éxito. Es un tema muy doloroso que carcome mi alma, porque yo quería dejar algo de Rocky para mis hijos. Dinero por lo pronto no es lo que les está dejando, porque si en el ring se defendía con la zurda, los golpes con el derecho eran su gran arma, y los derechos precisamente son lo que perdió y hoy reclama para recuperar Sylvester Stallone. Y vamos a compartir este video con usted porque ha causado controversia. Sucedió en un parque telemático de Plaza Sésamo y se acusa al personaje detrás del disfraz de, fíjese, ignorar deliberadamente a 2 niñitas afroamericanas, desatando acusaciones de racismo. ¿Qué respondió Plaza Sésamo? Lo revisamos. Elmo has a question. What is it, Elmo? Elmo wants to know why Russ's skin is brown. I know why, Elmo. My mom and dad told me. It's because of melanin. Cuando hablamos de Elmo, Beto y Enrique o el monstruo de las galletas, nos referimos sin duda a Plaza Sésamo. Un programa que históricamente ha sido reconocido por usar a sus personajes para enseñar lo que es la diversidad, inclusión y el respeto de los niños alrededor del mundo. Sin embargo, un video difundido por redes sociales desató indignación a nivel mundial tras el comportamiento de una persona que encarnaba a uno de los queridos personajes en el parque temático del programa. Una grabación que ya tiene más de 12 millones de reproducciones en redes sociales y donde la denunciante Jody Brown muestra que el personaje de Rosita se negó a abrazar a su hija y a su sobrina, ambas de origen afroamericano. Brown agrega que el personaje sí abrazó luego a una niña blanca que estaba al lado de ellas y que no tomaron en cuenta cuando reclamó por lo sucedido. Las acusaciones de racismo no se hicieron esperar, entre ellas la de Ben Crump, abogado ícono de las luchas contra la discriminación racial, que además compartió videos similares ocurridos en el mismo parque. El abrumador volumen de videos mostrando el maltrato intencional de niños negros por parte de Sesame Place es aterrador. Mi amiguita Rosita, by me, Rosita. En el programa, Rosita busca precisamente lo contrario, ya que es un personaje bilingüe que proviene de México. Caracterizada por su conocimiento en historia y geografía, ella simboliza parte de la diversidad de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo ha ido creando en el tiempo personajes que
han permitido romper barreras con respecto a lo que se hace o no se hace en televisión infantil, en particular con el tema de la inclusión y la equidad. Frente a la controversia que no deja de crecer, el parque temático Sesame Place de Filadelfia señaló que los disfraces a veces dificultan la visualización en los niveles más bajos y que a veces se pierden las solicitudes de abrazos. El gesto negativo visto varias veces en el video no estaba dirigido a nadie en específico, más bien fue una respuesta a múltiples solicitudes de alguien en el público pidiéndole a Rosita que tomara a su hijo en brazos. Además, señalaron que la persona detrás del disfraz está muy afectada por lo sucedido. El comunicado no convenció a varios usuarios en redes sociales y provocó la ira incluso entre celebridades, entre ellas la cantante de Destiny's Child, Kelly Rowland, que comentó que la compañía debería avergonzarse por sus declaraciones. Sesame Place dijo que va a capacitar a sus empleados para asegurar una experiencia inclusiva a su público. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Seiya. 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. 20ª fecha del fútbol chileno. Domingo 31 de julio, 3 de la tarde, Universidad de Chile frente a Colo-Colo. Sí, ya está el horario. ¿Dónde se va a jugar? No se sabe. Una vergüenza, ¿cierto? Desgraciadamente, ya es ha sido un año particular. Vamos a eso. No hay un estadio para el partido más importante del fútbol nacional. La UCE local y los alcaldes y delegados presidenciales se niegan a recibir este partido de alta convocatoria por el riesgo e inseguridad para los vecinos. Y todavía no hay estadio. Acá detalles, mira. Ha sido un año particularmente difícil para Azul Azul. En lo futbolístico viven de decepciones, pero además han sumado un problema gigante, el dolor de cabeza que significa no tener un estadio propio, y ahora, para programar el Superclásico, se ha hecho más evidente. Estamos tratando de solucionar para nosotros un problema, porque queremos que se juegue. Es un bonito espectáculo de fútbol donde es histórico. Azul Azul no ha podido confirmar dónde se jugará el Superclásico del próximo domingo 31 de julio. Y en el caso del clásico, bueno, Universidad de Chile está en búsqueda de estadio. Una búsqueda que cada vez se hace más compleja porque prácticamente nadie quiere pasarle su estadio a la U para que se juegue el partido de mayor convocatoria del semestre. Estamos viendo el estadio que puede recibir este espectáculo. Estamos viendo todavía, no está definido. O sea, Universidad de Chile está trabajando en conseguir el estadio de Chillán. El estadio Nelson Oyarzún de Chillán es el recinto al que aspira en primer lugar la U para ser local frente a Colo-Colo. Esperemos que tengamos una respuesta positiva, si no buscaremos otro estadio, pero el Superclásico no corre riesgo como hay. ¿Tiene fecha para eso? ¿La Universidad de Chile hasta cuándo tiene fecha para confirmar? Esta semana. La U informó a la NFP que sigue en pie la opción de Chillán, pero su alcalde tiene esta opinión. Hemos visto lo que ha pasado en otras ciudades con las hinchadas de estos equipos y la gran cantidad de situaciones delictivas que generan estos encuentros, con daño al patrimonio público y privado. Además, en Chillán y Ñuble no contamos con la dotación policial por un espectáculo de este tipo. Nuestro estadio está emplazado en un barrio residencial, donde viven muchas personas que no tienen por qué pagar los costos de un espectáculo como este. El tema de la seguridad es el ítem que le juega en contra a Azul Azul para cerrar negociaciones con diferentes municipios y ser local en estadios capitalinos y de regiones. Este es un partido de alto riesgo y sabemos que después de estos partidos, durante los partidos, también se producen desmanes y otro tipo de anomalías en donde se realizan estos espectáculos. Y también tenemos incidentes en los exteriores, son los vecinos y vecinas del exterior del estadio, de las distintas poblaciones, en donde tenemos temas de seguridad que hoy día están afectando justamente a los vecinos, con consumo de drogas, con consumo de alcohol, con desórdenes. Si existen las condiciones, si está todo óptimo, nosotros podríamos autorizar un encuentro, quizás un superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Es por eso que desde la Municipalidad de Chillán no estamos dispuestos a albergar este partido en nuestro principal recinto deportivo. Con el Santa Laura en reparaciones, la dirigencia azul tiene cuesta arriba conseguir estadio para ser local ante su clásico rival. El tiempo es poco porque tiene esta semana para presentar de manera oficial su recinto. Sí, puede tener a algunos referentes ese equipo.
Inicia sus trabajos la selección chilena sub-23, ¿no? Y de cara a la participación que tendrá la Roja de esa categoría en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Y el próximo año, acá en nuestro país, Santiago siendo sede del evento deportivo más importante de nuestra historia. Y claro, lo puede reforzar con 3 nombres mayores de 23 años. Algunos pensarán, Alexis, Arturo Vidal, Claudio Bravo. Imposible olvidar lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Seite 2000, ¿se acuerdan? Participación ahí de Iván Zamorano, Pablo Contreras, Nelson Tapia en aquella selección sub-23 que logró la medalla de bronce. Se prepara la Roja de esa categoría. En este 29 de septiembre, Chile alcanza su bronce olímpico. Han pasado 22 años, pero el recuerdo sigue latente. La gesta de Sydney 2000 permanece intacta en los pasajes más gloriosos de nuestro fútbol. Un puñado de futbolistas sub-23 dirigidos por Nelson Acosta fue a los Juegos Olímpicos a conseguir una medalla, y ese bronce no hubiese sido posible si no es por el apoyo de los 3 seleccionados de la Roja adulta: Nelson Tapia, Pedro Reyes y, por supuesto, Iván Zamorano. Iván y el gol. Iván Zamorano, goleador absoluto. Fue de verdad una experiencia única y que la llevaremos todos los que participamos siempre en el corazón. Claro que esa ayuda de los seleccionados adultos podríamos verla nuevamente, pero ahora con 3 integrantes de la generación más exitosa de nuestro fútbol. Falta poco más de un año para una de las mayores fiestas deportivas que jamás haya visto en nuestro país. La Roja Sub-23 ya piensa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ahí podrán competir todos aquellos nacidos desde el 1 de enero del 2000, pero habrá una licencia: la inclusión de 3 jugadores mayores a la edad fijada, al más puro estilo de los Juegos Olímpicos. Sí, puede tener a algunos referentes ese equipo. Todos estos microciclos que son fundamentales va a ser también de cara a esta sub-23 que nos va a representar con los refuerzos que determine el técnico en su momento. Algunos ya sueñan con Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, apoyando a la Roja sub-23 a dejar el título en casa, pero su presencia dependerá exclusivamente de los clubes al no haber fecha FIFA. Veremos si en Santiago 2023 tendremos la opción de ver a la generación dorada tendiendo una mano a los más jóvenes, tal y como lo vimos hace más de 20 años en la cita de los 5 anillos. Con el... Bien, aquí estamos con información del Mundial de Atletismo. La imagen en pantalla para la venezolana Yulimar Rojas, que logró la medalla de oro. Ahí lo vemos en el salto triple, convirtiéndose en la primera atleta en lograr 3 títulos mundiales de esta disciplina. En los últimos 3 mundiales, notable. Ahí está, un salto de 15 metros 47 centímetros. La medalla aquí en el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregon, para la venezolana, que recordemos también fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aquí estamos con los 3.000 metros con obstáculos varones, donde el atleta marroquí Soufiane El Bakali se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 8 minutos 25 segundos 13 centésimas, convirtiéndose en el primer atleta no nacido en Kenia en ganar la prueba desde el italiano Francesco Panetta en 1987. Y aquí estamos con Faith Kipyegon por 4º mundial consecutivo, logrando medalla ahí en los 1.500 metros femeninos. La keniana no dio opción a sus rivales en Oregón, se impone con autoridad con un crono de 3 minutos 52 segundos y 96 centésimas. La campeona olímpica, convirtiéndose en la atleta más laureada de la historia de esta distancia, con 4 medallas, 2 de oro. La plata fue para Tsegay, el bronce para Laura Muir. Y recuerda, hoy 22:40 horas, tenemos transmisión en Canal 24 Horas y en todas nuestras plataformas, tvn.cl, TVN Play, transmitiendo en vivo y en directo el Mundial de Atletismo. Para esta noche, esa es la invitación. Con esta información me despido.
Que tengan buenas noches. Ya continúa Iván Núñez acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de AMGO. 24horas.cl. Todas las normas que son parte del proyecto constitucional, ordenadas por categoría y en una plataforma de fácil navegación. Eso es lo que podrás encontrar en la nueva aplicación de 24horas.cl, que te permite conocer en detalle y en extenso la nueva propuesta de constitución. Revísala e infórmate en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues nos vamos, pero ahora por nuestra pantalla abierta llega Todo por mi familia y en nuestro canal 24 Horas vamos a transmitir el Mundial de Atletismo. No se lo pierda, que tenga muy buenas noches.